¿Qué tal a todos? Voy a compartir acá con ustedes este video que se refiere a la ecografía de la axila. Lo que me motiva a hacer esto es que estamos en una etapa en la cual la ecografía axilar en una paciente con cáncer de mama está adquiriendo una gran importancia e implica una gran responsabilidad para el médico imagenólogo y tenemos que ser conscientes del rol que estamos teniendo ahora en esta etapa para brindar información que es necesaria para, como insumo para decidir qué conducta quirúrgica se hace en la axila. Vamos a desarrollar en este pequeño video varios aspectos que considero importantes con respecto al tema. Lo primero que tenemos que establecer es que la ecografía de la axila es la herramienta más precisa para evaluar el estado de la axila en una paciente con cáncer de mama. Y otra cosa que tenemos que dejar claro es que cuando hablamos de ecografía de la axila no se refiere solamente a la ecografía propiamente dicha, sino que implica la ecografía más la punción de algún ganglio sospechoso. Y esa punción puede realizarse tanto con aguja fina o con una biopsia core. La ecografía axilar en una paciente con cáncer de mama actualmente se le exige que cumpla tres objetivos principales. Uno, la identificación correcta, obviamente, de las pacientes con axila negativa. Dos, en las pacientes en las cuales se encuentran ganglios patológicos, evaluar la carga tumoral, es decir, cuántos ganglios afectados se ven. Y tres, en las pacientes en las cuales se va a realizar una neoadjuvancia como primer tratamiento, la ecografía axilar debe brindar información que contribuya a desescalar la cirugía de la axila, porque actualmente el vaciamiento ganglionar de la axila no está indicado para todas las pacientes que fueron sometidas a neoadjuvancia. Con respecto al primer punto, es decir, la identificación de las pacientes con axilas negativas, actualmente tiene gran importancia, basados en la publicación de estos dos ensayos aleatorizados de no inferioridad, el SOUND y el INSEMA, los cuales concluyen que la omisión de la cirugía axilar en pacientes posmenopáusicas con cáncer de mama de hasta 2 centímetros con axila ecográficamente negativa no es inferior a realizar la biopsia del ganglio centinela. No se encontraron diferencias en la sobrevida libre de enfermedad. Es decir, que la ecografía de la axila en esta población podría sustituir a la biopsia del ganglio centinela como herramienta para estadificar la axila. Esto implica que la ecografía con punción axilar adquiere una gran relevancia y es una gran responsabilidad para el médico imagenólogo. Su desempeño en esta técnica no debería ser inferior a la biopsia del ganglio centinela. Es decir, que la tasa de falsos negativos no debería ser superior al 10%, que es la tasa aceptable para la biopsia del ganglio centinela. Todo esto implica que el médico imagenólogo sea consciente de la importancia de su actuación realizando la ecografía de la axila, la cual requiere una dedicación especial, tiempo, concentración y seguir un procedimiento de tal manera que estudie la axila en su completa extensión. En cuanto al segundo punto, la evaluación de la carga tumoral de la axila adquiere relevancia a partir del estudio ACOSOP Z0011, publicado en el 2011. Este estudio esencialmente lo que postula es lo siguiente, que en las pacientes con tumores de hasta 5 centímetros con axila clínicamente negativa, que van a ser tratadas con cirugía conservadora y radioterapia, se realiza la estadificación axilar con ganglio centinela, y si el resultado indica que hay hasta 2 ganglios positivos, no habría un beneficio adicional con la realización del vaciamiento ganglionar de axila. O sea que este estudio agrega un factor numérico, límite, hasta 2 ganglios axilares positivos.
Si hay más de 2 ganglios axilares positivos, se realiza el vaciamiento ganglionar y si no hay más, no es necesario hacer más cirugía en la axila. A pesar de que el estudio no menciona los datos provenientes de la ecografía, tenemos que saber que la ecografía es más eficaz que la biopsia del ganglio centinela para predecir una alta carga tumoral de la axila, es decir, 3 o más ganglios positivos, los cuales, si se detectan estos 3 o más ganglios positivos, esa paciente quedaría fuera de los criterios de elegibilidad del estudio y requerirían un vaciamiento ganglionar. No sería suficiente con la biopsia del ganglio centinela. Por lo tanto, actualmente resulta importante contar los ganglios patológicos e indicarlo expresamente del informe. Además, si se detecta una alta carga tumoral, o sea, 3 ganglios o más positivos, esta paciente puede ser derivada a un tratamiento de neoadjuvancia previamente, dependiendo de las características del tumor. Con respecto al tercer punto, vinculado a los nuevos conceptos en neoadjuvancia, se refiere que actualmente hay una extensión de la indicación de la neoadjuvancia a tumores principalmente triple negativos y ER2 positivo, aunque no se encuentren en una etapa localmente avanzada. También el vaciamiento ganglionar de la axila no es necesario en todas las pacientes. Por lo tanto, la ecografía tiene importancia para ayudar a decidir qué es lo que se va a hacer en estas pacientes con respecto a la cirugía axilar luego de finalizada la neoadjuvancia. En la tabla esta mostramos las diferentes posibilidades. Si la ecografía es negativa antes de la neoadjuvancia, después de la neoadjuvancia se hace la biopsia del ganglio centinela. Si la ecografía es positiva antes de la neoadjuvancia, es necesario colocar un clip en por lo menos uno de los ganglios patológicos ante la eventualidad que luego de finalizada la terapia no sea visible porque hubiera habido una respuesta completa. Entonces, la nueva ecografía después de la neoadjuvancia, si es negativa, se procedería a la disección axilar dirigida, que consiste en la resección del ganglio centinela más el ganglio marcado previamente. Si la ecografía luego de la terapia es positiva, se procede al vaciamiento ganglionar de la axila. Por lo tanto, en este contexto es necesario, como ya dijimos, contar los ganglios patológicos e indicarlo en el informe, y además es necesario colocar un clip en por lo menos uno de los ganglios patológicos si es que existen. Entonces, llegados a este punto, ya se habrán dado cuenta de la importancia que tiene actualmente la ecografía axilar. Y es necesario estandarizar y explicitar varios aspectos de la técnica. En primer lugar, la indicación. La ecografía de la axila tiene que hacerse en todas las pacientes que tengan, en las cuales se haya detectado alguna anomalía sospechosa en la mama. No sería necesario hacerla en los casos en que el estudio de la mama es normal o se detecten anomalías típicamente benignas. El segundo punto importante es el posicionamiento de la paciente para realizar la ecografía de la axila. Yo considero que no sería totalmente correcto hacer la ecografía de la axila en la misma posición que adopta la paciente para hacer la ecografía de la mama, sino que sería necesario rotar a la paciente un poco más hacia el lado contrario de la axila que se va a examinar, de tal manera de que el hueco de la axila, como se ve en la imagen de la derecha, quede directamente apuntando hacia arriba, para poder introducir el transductor en ese hueco. Además, de esta manera, sobre todo en las mujeres que tienen mamas grandes o péndulas, la mama se desplaza y deja libre esa área para poder trabajar cómodamente en ella. Bueno, una vez lograda la posición adecuada, es necesario prestar atención a las referencias anatómicas.
Como se ve en la foto del lado izquierdo, el hueco axilar está limitado hacia adentro por un relieve muscular que en el dibujo vemos corresponde a los músculos pectoral mayor y pectoral menor superpuestos. Hacia afuera está otro relieve muscular que corresponde al músculo dorsal ancho. En el vértice transcurre el músculo coracobraquial y en la profundidad del hueco axilar, lo cual es posible ver con la ecografía, está del lado interno la pared torácica revestida por el serrato mayor y en el fondo el músculo subescapular. Acompañando al coracobraquial transcurre el pedículo vascular de la axila, donde destacamos por sus relaciones con los ganglios linfáticos a la vena axilar, que hay que buscarla en la ecografía, identificarla y a partir de ahí es donde comienza el estudio ecográfico de la axila. Los ganglios se van a ubicar siguiendo a la vena axilar y de ahí hacia abajo, como se ve en este dibujo realizado por Rouvier. Una vez que identificamos la vena axilar, si la seguimos, recorremos hacia adentro, vamos a llegar al vértice de la axila y ahí vamos a poder ver si hay ganglios en el vértice de la axila. Si no, exploramos la región axilar hacia abajo en relación a la vena, transcurriendo entre los dos límites, el límite externo y el límite interno. Y también hay que prestar atención a los ganglios linfáticos que pueden estar recorriendo la pared torácica, que es el grupo que está marcado acá en amarillo, corresponde a la cadena ganglionar de la mamaria, del pedículo mamario externo. Es importante tener presente que este pedículo mamario externo está dividido en dos grupos, un grupo superior que está muy cercano al resto de los grupos ganglionares y un grupo inferior que puede estar bastante alejado. Por lo tanto, es importante que la exploración ecográfica de la axila llegue bien hacia abajo, hasta el punto donde se junta el dorsal ancho con la pared torácica, porque ahí puede estar este grupo ganglionar que puede resultar afectado. Si nos limitamos al sector superior de la axila solamente, ese grupo va a pasar desapercibido. Es muy importante que nos aseguremos de recorrer completamente todos los sectores de la región axilar. Es importante identificar correctamente el aspecto ecográfico de los ganglios linfáticos normales y de los ganglios patológicos. Como se ve en el dibujo de la izquierda, un ganglio linfático tiene tres sectores que pueden ser identificables en ecografía. La corteza, que es el más externo, la parte central, que es la médula, y el ilio, que es el orificio o sector por donde penetra el pedículo vascular del ganglio. Ecográficamente, un ganglio normal tiene que verse con una forma oval, con márgenes bien definidos, lisos. La corteza se ve hipoecogénica y la médula se ve ecogénica. El ilio es el lugar por donde penetra el pedículo vascular. Es importante medir el espesor de la corteza, ¿tá? Que debe ser inferior a 3 milímetros para ser considerado normal. Una variación de la anatomía de los ganglios axilares, la anatomía ecográfica, es esta que se ve aquí. Estos son ganglios que no son patológicos. Hay que saber identificarlos. Son ganglios que están infiltrados por tejido adiposo. Lo que se ve en esta imagen es una banda delgadita hipoecogénica que corresponde a la corteza muy adelgazada, una banda subyacente ecogénica que se ve aquí también adelgazada que corresponde a lo que vendría a ser la médula del ganglio y un área central hipoecogénica que es tejido adiposo que se infiltró dentro del ganglio. O sea que estos son ganglios infiltrados por tejido adiposo, pero no son ganglios patológicos y no hay que confundirlos
con ganglios metastásicos. Con respecto a los ganglios metastásicos, el elemento clave es el engrosamiento cortical igual o mayor a 3 milímetros. Eso es lo que hay que medir. Y si miden 3 o más milímetros, debemos considerar que ese ganglio es sospechoso y hay que hacerle una punción, ya sea una punción con aguja fina o una biopsia core. Ese engrosamiento cortical puede ser focal, o sea, no en toda la extensión de la corteza del ganglio, sino en algún sector, como se ve en estos ejemplos, ¿sí? Engrosamiento cortical focal mayor de 3 milímetros. O el engrosamiento cortical también puede ser difuso, es que abarca toda la extensión de la corteza del ganglio, como se ve en estos ejemplos, ¿sí? A medida que ese ganglio va siendo más afectado, la corteza se va engrosando cada vez más, de tal manera que la médula y el ilio quedan apretados por la corteza sumamente engrosada hasta que pueden desaparecer totalmente. En ese caso el ganglio puede aparecer ecográficamente como un nódulo único y francamente hipoecogénico. Estas características pueden darse tanto en un ganglio aumentado de tamaño como en un ganglio de tamaño normal. Por lo tanto, el tamaño del ganglio no es un elemento necesariamente útil para determinar si ese ganglio es metastásico o no. Lo que importa esencialmente, y repito, es el estado de la corteza del ganglio. Otras características adicionales que pueden verse en ganglios metastásicos, además del engrosamiento cortical, es, como se ve en este caso, una pérdida de definición de los contornos o una forma irregular del ganglio. Y otro puede ser alteraciones en la vascularización del ganglio. Normalmente el ganglio tiene un pedículo vascular que penetra por el ilio. En este caso se ve que es un pedículo vascular bastante grosero, grande, aumentado, y está apretado por el espesor cortical. Además, un ganglio patológico puede tener múltiples pedículos vasculares que no solamente penetran por el ilio, sino que penetran por la periferia del ganglio. Bueno, llegando al final, destacamos entonces, como habrán visto, que la ecografía axilar cumple un rol muy importante en la toma de decisiones quirúrgicas con respecto a la axila en las pacientes con cáncer de mama. Implica una gran responsabilidad por el médico radiólogo, el cual entonces tiene que prestarle una dedicación especial a la axila en las pacientes con anomalías sospechosas en la mama. Y es fundamental estandarizar los criterios ecográficos y la práctica de la técnica. El objetivo de este video es contribuir a esa estandarización y jerarquización de la técnica. Bueno, entonces espero que el objetivo se haya cumplido y que les haya sido útil. Que pasen bien.